El Señor me les bendiga. Qué bueno estar nuevamente reunidos. Ahora nuestra plenaria número 5. Vamos a continuar un poco sobre las cualidades o características del consejero. Ustedes verán y me preguntarán, pastor, pero nosotros queríamos era técnicas para aconsejar. Por supuesto, es entendible que lo que queremos es prepararnos, pero primeramente debemos de prepararnos espiritualmente. Recuerde que nadie puede dar lo que no tiene. En este caso, nosotros tenemos que dar lo que tenemos. Y si nuestro corazón está sano, si nuestras motivaciones son correctas, vamos a hacer un trabajo efectivo. De lo contrario, vamos a tener pues una consejería un poquito contaminada o un poquito ineficaz. No vamos a lograr lo que verdaderamente el Señor quiere. Repito, lo que el Señor quiere, no tanto lo que nosotros deseamos. A veces uno llega a un punto en una consejería donde se decepciona, se frustra porque no vemos que el paciente, en este caso el aconsejado, avance, ¿verdad? Sentimos que hay claro, recuerde que tenemos que esperar que él, como decimos en un buen salvadoreño, tiene que esperar a que la persona le empiece a llegar la revelación. Algunos decimos caer la cora. Tiene que llegar poco a poco, de tal manera que la persona pueda ir llevando al punto que usted y el Señor, por supuesto, quiere que lleguemos. Pero para eso recuerde que no es lo mismo estar dentro del problema que estar nosotros fuera. Para nosotros afuera es un poco más sencillo mirar. La persona que está dentro de su conflicto, a veces con conflictos todavía no conciliados, pues la persona está luchando, incluso tiene que luchar mucho con cosas que tal vez le fueron agradables a su carne. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él explicaba que queriendo hacer lo bueno, hacía lo malo. Quiere decir que hay una lucha, hay una batalla por lograr tener cambio. Así es que vamos a iniciar orando en esta hora. Padre bueno, quiero entregarte en este momento, este tiempo, para que nuestros hermanos que van a ser discipulados, para que ellos reciban esta enseñanza, puedan ser útiles en tu reino. Nosotros sabemos, Señor, que todo esto proviene de ti y solamente tu gracia y tu misericordia será la que nos permita alcanzar y lograr ayudar a nuestros hermanos. Señor, revélanos cada palabra que viene de tu corazón y, por supuesto, en todas las cosas que aprendamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Quiero compartirles el material, como decía yo en las reuniones anteriores. Ustedes pueden perfectamente pedirle a su líder para que se los pueda, pues lógicamente, facilitar. Es decir, va a estar disponible para aquel que lo necesite. Aquí vamos ahora con la clase número 5 o plenaria 5, como usted quiera llamar. Vamos a hablar otro poquito más sobre las cualidades de un consejero. Y vamos a establecer ahora cuál es la diferencia entre la consejería secular y la cristiana. ¿Y por qué cualidades de un consejero, pastor? Porque vamos a notar que el consejero cristiano difiere con algunas cosas con respecto al consejero secular. Por supuesto, ellos tienen sus años de estudio, de formación académica. Nosotros, por otro lado, tenemos años de estudiar la palabra de Dios. Lógico, cada quien en su campo. Vamos a respetar la forma que lo hagan ellos, pero vamos a aprender o vamos a recordar la forma en que debemos de hacer a nosotros. Y por supuesto, tendremos ejemplos que están en la Biblia y que nos permiten descubrir cómo el Señor trabajaba con las personas. Bien, ¿cuál es la diferencia? Y esto es importante entenderlo. ¿Cuál es la diferencia entre una consejería secular y una consejería cristiana? ¿Por qué explico esto? Porque probablemente algunos pensemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Veamos la diferencia. Primero, los consejeros cristianos usan muchas técnicas que usan los consejeros seculares. Nosotros vamos a ocupar algunas herramientas que ocupa la ciencia, pero los cristianos tienen por lo menos 4 distintivos o 4 diferencias. Y eso es lo que hace que usted va a encontrar, por ejemplo, a un profesional que llega con un pastor. Y lógico, usted se pregunta, bueno, ¿no es acaso psicólogo? ¿No es acaso psiquiatra? ¿Y cómo es que están haciendo con un pastor? Bueno, no se trata de quién es mejor, sino todos al final lo que buscamos es ayudar. Pero
¿Cuál es la diferencia? Bueno, al menos la consejería pastoral tiene 4 distintivos. La primera es las suposiciones únicas, es decir, considerar algo como cierto. La gente considera algo como cierto. Por ejemplo, a veces ellos abren su corazón y usted va a ver que hablan algo que probablemente la ciencia dice, no, un problema, un conflicto no resuelto, una esquizofrenia, etcétera. Nosotros lo llevamos por otro lado. Todos traemos nuestros propios puntos de vista a la consejería. No somos neutrales en nuestra creencia. Es decir, a veces nosotros tomamos partido. Si es hombre, por eso es importante cuando son consejerías matrimoniales, por ejemplo, tener a las dos partes el conflicto. Nunca podemos suponer o presuponer que lo que la persona está diciendo es verdad. No. Siempre nosotros tenemos que buscar que el Espíritu Santo nos revele si esa persona está siendo sincera. Casi nadie en forma individual, cuando va a hablar de algo con respecto a otro, siempre abre su corazón para decir, mire, yo reconozco que yo tengo la culpa. Hay casos excepcionales. El 99% son, no, mire, yo vengo acá porque este es un desgraciado, esta mujer, olvídese, es un demonio, o sea, es un lagarto, mire, es decir, siempre hay hasta expresiones despectivas para eso. Entonces, todos traemos, repito, nuestros propios puntos de vista a la consejería, no somos neutrales en nuestras creencias. Estas, por supuesto, influyen en nuestro juicio, nuestros comentarios, aunque no nos demos cuenta. Conozco personas que me dicen, pastor, yo no puedo aconsejar a una mujer que tiene este problema porque yo aún no lo he superado, yo no siento que no estoy ahí. Entonces, hay un señor que es Erich Fromm, que es un psicoanalista. Él dijo, vivimos en un universo indiferente a nuestro destino. Este punto de vista, por supuesto, no nos deja lugar como para, aquí vamos a ver la diferencia entre la consejería cristiana y la consejería secular. Primero, una consejería secular no da espacio a un Dios compasivo y misericordioso que nosotros conocemos. Usted va a ver que dentro de todas estas cosas tenemos que ver el amor de Dios. Una persona que no se siente hijo de Dios, que no se siente amado por Dios, que por el contrario, de forma despectiva se describe a sí mismo como algo que no proviene de Dios, eso nos hace una persona, algo diferente. Por ejemplo, vemos el pasaje en la Escritura, habla de un hombre que decía, yo me veo como perro muerto. Claro, era una expresión sobre su autoestima que estaba por los suelos. Es cierto, tenía un problema con sus pies, pero no era razón como para verse como un perro muerto. El hecho de que tú tengas alguna deficiencia en tu cuerpo, que estés en una silla de ruedas o que estés que te falte un miembro de tu cuerpo, no significa que hay que desvalorizar. Como personas tenemos un mismo valor. Entonces, tenemos que descubrir que hay un Dios compasivo y misericordioso que nosotros conocemos. Llegar y buscar el corazón de Dios nos hace tener de aliado a Dios y eso cambia completamente nuestro estado anímico, nuestro estado emocional y sobre todo tenemos palabras que nos apoyan, promesas que vienen de nuestro Dios. Por otro lado, también, si nosotros vamos a suposiciones únicas, no habría lugar para la oración. Yo sé que la ciencia ocupa la catarsis, por ejemplo, cuando vamos al grupo de Alcohólicos Anónimos y hacen grupos donde se hace una catarsis, es decir, la persona expresa lo que hay dentro de ella. Pero, ¿qué pasa una persona que no tiene oración? No descansa en Dios. La consejería cristiana tiene un descanso en Dios. Yo recuerdo hace muchos años que tuve una persona muy activa en la parte homosexual, participaba en marchas y todo. Y yo tengo bien presente que ese hombre, al yo ministrarlo, por supuesto, él quería salir y no encontraba respuesta. Yo siempre le decía, aquí tengo otra silla. Y me decía, ¿para qué tiene otra silla? Él me decía, maestro, ¿para qué tiene otra silla? Aquí va a estar el Espíritu Santo para que en esta reunión tengamos. Y aunque la persona no era temeroso de Dios, siempre se quedaba mirando, al hablar, miraba hacia la silla como creyendo verdaderamente que estaba el Espíritu Santo. Yo no necesitaba mirar así, o sea, aquí estaba con nosotros, porque Jesús dijo, donde están dos o más reunidos en mi nombre, estaré en medio de ellos. Ya que es bíblico. Entonces él lo decía. Entonces él oraba y decía, ya que tú estás aquí, Señor, yo quiero que tú seas testigo de mis luchas. Hay lugar para la oración. En el caso secular no hay lugar para eso. También no tendría sentido meditar en la palabra de Dios. Meditar es tener una reflexión profunda. ¿Por qué es importante meditar en la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos da una apertura de mente. Hay pecados que no tienen que ver con nuestra conducta simplemente por
por casualidad. No, hay conductas por cuestión de pecado. Hay cosas que dentro de nosotros decimos, Señor, cuando yo medito en tu palabra, la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, los huesos, los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Por eso el consejero debe de apoyarse mucho en el Espíritu Santo, en la revelación. Entonces, cuando hay oración, ya no estamos solos, ya está inmerso el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que el Espíritu Santo redarguye de pecado, de justicia y de juicio, que fue lo que le dijo el Señor a Josué. Nunca se apartará, refiriéndose a la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿sí? Para que todo lo que hagas, sí, para que hagas y guardes conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Hay una esperanza cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poder para salvación. La palabra de Dios, dice la Escritura en Efesios capítulo 5, dice que somos limpiados por la palabra. Y al joven, ¿qué le dice? ¿Con qué limpiará el hombre o el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios tiene un efecto poderosísimo, que eso no lo encuentras en la ciencia ni en la consejería secular, a menos que la persona sea un profesional cristiano. Por supuesto, qué bendición, porque tiene dos formas, dos enfoques, dos entrenamientos diferentes. Qué bueno por los psicólogos que son cristianos, porque eso le permite ver la mano de Dios en medio de las circunstancias. Bien, uno más. No podríamos tampoco experimentar el perdón de Dios. Mire, usted no tiene idea cuánta gente tiene una carga de pecado, pero una carga, hermanos, que cuando hablan dicen, Señor, yo no soporto esto. En el camino les voy a dar algunas experiencias como consejero en 30 años. He cometido errores, como los hice al principio, no conocí estas técnicas. Hay cosas que, por ejemplo, en aconsejar, yo normalmente no aconsejo. Yo cometí muchos errores al aconsejar, a dar mi punto de vista. Yo haría de esta manera. Voy a sacarlo porque creo que ustedes han de estar expectantes. Creo que esto lo he mencionado otras veces. Yo tenía una persona que ya era mayor de edad, estaba en la tercera edad. Su esposo se había jubilado y ella me decía, pastor, oye, mi esposo ya se ha jubilado, ya pensionado, fíjese que solo piensa en beber, regresa borracho y solo quiere tener relaciones conmigo y yo ya no soporto esto. Entonces yo como consejero que iniciaba en el ministerio, le dije, hermana, échelo, póngale límites, como algunos están pensando, ya échelo, ya va a ver que se compone. Y cabal, lo echó. Al mes regresó el hombre sedita, ¿verdad? Había cambiado, y bueno, llegó y me dijo, pastor, mira, qué bueno su consejo. Yo casi que volaba. ¡Wow! Usted me dijo que lo eché y lo eché un mes. Y mire, ha regresado. Mira, qué bendición. Gracias, pastor. Yo casi que quería volar un garachón. Hermanos, el problema fue que a los 2 meses recayó. Yo dije, pastor, fíjese que volvió a beber este hombre. Hermano, y viene el consejero, inexperto, y le dice, hermana, es que la dosis fue muy poquita, échale un poquito más. Hermanos, en ese transcurso, la persona tomó demasiado alcohol. Y bueno, una noche yo estaba viniendo de clases con mi esposa, ¿no? Estaba en el colegio de teología, todavía estudiando, y empezaba con un pastor. Recuerden que a ustedes les he dicho, yo empecé ni siquiera a tener lo básico para aprender, pero tenía un llamado de Dios, por eso le hablaba del poder del llamado. Eran los tiempos de guerra y bueno, había toque de queda. Entonces, ir hasta Usulután, ella me pedía que fuera. Le dije, bueno, no sé qué pasó, pero le dije a mi esposa, mira, ¿qué pasa? Fíjate que esta hermana tiene este problema. Y yo como pastor siempre al inicio, entonces me fui con mi esposa hasta Usulután, ya tipo 10 de la noche, y el toque de queda era a las 12. Lo lógico era tenía que quedarme allá en Usulután. De Usulután, los que no conocen, porque estén viendo este video en otro país, estamos hablando de aquí de San Salvador, a ese lugar, un poquito más de 100 kilómetros. En tiempo de la guerra había que quedarse dentro porque había toque de queda. Entonces, yo me recuerdo que cuando llegué era una casa muy grande. Entonces yo a ella la vi en medio de toda la gente que salió y desde la sala se rompió el silencio cuando dijo, pastor, mire, hice como usted me dijo y mire, mi esposo se murió. Hermanos, delante de tanta gente que me miraban así como con desprecio, con enojo, con ira, como diciendo, qué bárbaro este pastor. Hermano, yo no sabía dónde poner la cara.
¿Sabe usted que después, cuando yo aprendí estas técnicas, cuando fui a prepararme, yo he tenido algunos diplomados sobre consejería pastoral, mi propia experiencia, y ahora últimamente que saqué un diplomado en identidad de género, hermanos, vieran qué terrible, porque ahí aprendí que no debo dar consejos, debo dejar que la persona decida para que ella misma asuma su responsabilidad. Santo remedio, primer muerto, primera médico. Hermanos, yo quedé con una carga terrible. Jamás doy un consejo. Siempre doy alternativas de solución para que la gente tome decisiones. Si usted quiere tener experiencia, aconseje. Ya va a ver los resultados. La gente va a decir, usted dice como usted me dijo, lo van a culpar. Mi sugerencia es la misma. Yo no le aconsejo. Mi sugerencia es, deje que la persona asuma su responsabilidad, déle alternativas, déle las consecuencias de cada decisión que va a tomar, como para que evalúe qué es lo que mejor le conviene. Bien, entonces no podríamos experimentar el poder, el perdón de Dios. A veces uno siente que Dios no lo ha perdonado y al no sentirse perdonado, uno siempre anda cabizbajo, desalentado, porque siente que la carga del pecado es que Dios nos está castigando y que nos está pasando una factura hasta con interés, lo cual no es verdad. Dios es bueno y cuando nosotros nos arrepentimos, hay perdón de Dios. Bien. Tampoco, otra de las cosas es que ni podemos esperar una vida eterna con Dios después que morimos. Hay personas que no entienden que dentro de la consejería debemos de conocer que una vida eterna es un regalo de Dios y que nosotros tenemos que entender que una consejería secular no se ve más allá de la muerte. Todo se ve sobre esta tierra. Por el contrario, nosotros podemos decirle, mire hermana, si esta persona murió, es parte del plan de Dios. Él ya está esperando, está descansando, porque cuando venga su pronto regreso, ahí vamos a resucitar. Cuando vemos primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de los que duermen como los otros que no tienen esperanza. Pablo está diciendo, hay solo dos grupos, los que tienen esperanza y los que no tienen. Nosotros los que tenemos esperanza, tenemos una vida eterna. Y eso hace que la persona, en este caso, por ejemplo, ha perdido un cónyuge. ¿Qué va a pasar? Ella va a entender que la muerte no es tragedia. Va a entender en su consejería que debe cerrar ese ciclo, el ciclo de la persona que murió, el ciclo de la persona, ya no tiene que hablar en primera persona, ¿verdad? Porque a veces uno dice, es que ahí guarda la ropa de él y todo el día está hablando con él. Debe cerrar ese ciclo, lo vamos a ver más adelante cuando vemos el tema del suicidio o de la muerte. Nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene de saber que hay una vida eterna. Y eso es la consejería pastoral. Favorece mucho porque se está dando cuenta que lo que tiene no es una tragedia ni un castigo de Dios, es exactamente lo que Dios ha planeado para nosotros. Bien, lo llevo un poquito más adelante. Debemos tener nuestras creencias claras de, primero, los atributos de Dios. Hay atributos que son transferibles y otros que no son transferibles. Por ejemplo, cuando hablamos de los atributos, la omnipresencia, omnipotencia, esos son atributos exclusivos de Dios. Nosotros no podemos estar, nosotros no sabemos todo, número uno, no estamos presentes en todo lugar, no podemos. Esos son atributos, por supuesto hay muchísimo más, pero me he quedado con eso para que usted vea que un atributo de Dios no necesariamente todos son transferibles. Sin embargo, hay atributos que sí son transferibles. Por ejemplo, el perdón. Jehová, Jesús, que es Dios de misericordia, eso es un atributo transferible. Claro que sí. Yo puedo perdonar, ¿sí? ¿Sí? Yo puedo tener misericordia hacia favor de otro, por supuesto, porque Jehová Jesús, que es en hebreo, Dios de misericordia, yo puedo tener misericordia con los demás. Yo puedo entender mejor que si mi cónyuge me ha fallado, yo puedo decir, mira, está bien, todos fallamos. Tal vez tú me fallaste una cosa y te fallo en otra. Entonces, al saber, al tener claro que yo tengo la capacidad de tener misericordia con los demás, eso puede hacer que las cosas cambien, porque así como Dios tuvo misericordia de mí, yo debo de tener ese atributo para tener misericordia de otros. ¿Se dan cuenta la diferencia? Vamos a ver uno más. La naturaleza de los seres humanos, que es pecaminosa. Hermanos, nuestra carne por naturaleza es pecaminosa. Veamos un ejemplo. ¿Qué sucede cuando un hombre ha fallado a una mujer, por ejemplo?
pastor, mire, que yo lo voy a dejar. A veces uno quiere tomar decisiones arrebatadas. Hermanos, nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra carne peca. Pablo decía, yo queriendo hacer el bien, hago lo que no quiero. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la naturaleza nuestra es pecaminosa. Tenemos que entender que todos pecamos, solo que de diferente manera. Cuando entendemos eso, entonces podemos comprender que hay que tener misericordia, el atributo que acabamos de hablar, con esta persona y darle una oportunidad. Y por supuesto, perdón, oiga bien, perdón y arrepentimiento o reconciliación, perdón y reconciliación son dos cosas diferentes. Usted puede perdonar a la persona que le dañó, porque es un atributo de Dios, el perdón, pero, ojo, no necesariamente una reconciliación. Usted puede sentarse y decir, ok, vamos a reconciliarnos, pongamos reglas del juego nuevas. Ahí empieza la cosa. Hay gente que dice, no, ya lo perdoné. No, pero sí, pero y después de lo que pasó, ¿qué han hecho? No, nada, así quedamos. No, tiene que haber, ok, ya te perdoné lo que hiciste. Ahora veamos la reconciliación, cómo la vamos a manejar. Sentarse a negociar, sentarse a platicar, sentarse a ver cuál fue la causa, a dónde fue la falla, para que empecemos a hacer una reconstrucción de ese matrimonio. También la autoridad de las escrituras, que son inspiradas por Dios. Que las escrituras no es así como, hey, fíjese que yo, pues, sí, qué bonito, el papel con todo aguante, decía una persona. Espérame, un momentito, no puede ser eso así. Yo tengo que entender que las palabras, que la escritura es inspirada por Dios. Y después veremos más adelante para qué es útil. Bien, veamos más. El perdón de Dios. El perdón de Dios solo es a través del arrepentimiento. Una persona dice, pastor, es que yo siento que Dios no me perdona. Es que no hay arrepentimiento en tu corazón. Y una consejería es importante que la persona aprenda a perdonar. A veces todo el problema está en que el ego de uno está tan dañado. ¿Sí? ¿Cómo va a pasar esto a mí? Te voy a escuchar, perdón, que le pido. Es que yo, pastor, jamás creí que esto me pasara a mí. Y yo, don Firififi, y yo, la mujer tan furufufu, nunca, claro, se siente dañado en su ego. Entonces, la única manera es a través del arrepentimiento, perdón. La esperanza para el futuro, ser justificados por la sangre de Cristo. Cuando usted ve todas las decisiones que va a tomar el aconsejado, el paciente, y que va a destruir el matrimonio, va a destruir la familia, porque no solo destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye su próxima generación. Amados, cuando uno se separa de su cónyuge, destruye uno muchas cosas y no se da cuenta que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Entonces, es bueno saber que Dios nos perdona, que Dios nos justifica, porque es el único que es justo. Entonces, tenemos que aprender que hay esperanza para el futuro, pero que hay un propósito generacional a futuro con mi familia. Y cuando yo tomo una mala decisión, puedo yo estar saliéndome del propósito de Dios. Número 2. No sería diferente la consejería si no creemos que Dios nos ha hablado a la raza humana. En ese tiempo Dios habla. Ay, ¿cómo ha dicho? ¿Cómo yo no he visto a Dios que baje? El hecho de que no lo sientas o no lo veas no significa que uno no sabe. Veamos qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, que muchas veces, de varias maneras, habló a nuestros antepasados en otras épocas, en medio de los profetas, hablando del pasado. En estos días, hermanos, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo, a lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dios habla en este tiempo, por supuesto que habla. A veces el mismo consejero puede estar siendo usado por Dios para hablar. A veces uno de manera inconsciente, alguien dijo que un profeta joven le habla hasta los árboles. Se le ocurre a todos profetizar. Un profeta maduro solo habla cuando Dios le dice que hable. Pero un profeta viejo, ese a veces no tiene que profetizar. Al solo platicar, usted dice, Dios me está hablando. Qué bárbaro, pastor. Es que, y usted no tiene que hacer ningún esfuerzo, es decir, te hablo de parte del Señor. No necesita eso. Solo abra su boca, Dios la llena, y como consejero, cuando usted siente, qué barbaridad. Y cambió esta persona así, y lo lograste. Y uno dice, wow, qué tremendo consejero. No.
Tenemos que entender que es Dios quien está hablando en este tiempo a través de su Espíritu. ¿Quién es Él el que nos habla? Es el que creó el universo a través de su Hijo. ¿Usted cree que Dios no puede corregir un problema si ha creado todo el universo? ¿Sí? Proveyó para el perdón de pecados a su Hijo. Imagínese que dice la Biblia que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, siendo justo, se hizo injusto. Hay un pasaje en la Escritura que les tengo para la próxima, que viene ahorita a mi mente, que dice, ¿cómo no nos dará Dios las demás cosas? Si nos dio a su Hijo, a su único Hijo, ¿cómo no nos dará Dios las demás cosas? Se lo tengo, ese versículo listo para la próxima. Imagínense que Dios está diciendo que nos da todo. Si nos dio a su Hijo, lo más importante, ¿cómo no nos va a dar este tipo? ¿Cómo no nos dará las demás cosas, como la sanidad de nuestro cuerpo, la sanidad de nuestro corazón, los anhelos de nuestro corazón? Dios es tan bueno, amados, y usted se sorprenderá de cómo Dios puede usarle a usted como consejero por el simple hecho de dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Bien, también nos dice que Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hay un soporte. Hay que sustentar, es nutrir, ¿verdad? Es tener un asidero, sus promesas nos sustentan. Todo lo que es, por ejemplo, antecedentes en la Escritura. Imagínense que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? A veces hay consejería que usted dice, no, pastor, es que este caso está complicadísimo. Le van a llegar, seguro. Seguro, consejero, que usted va a decir, ¿y esto por dónde le entro? Ni siquiera tiene la forma de iniciar. Hay consejeros que usted dice, wow, ¿para qué me metí en esto? Pero ¿sabe usted que Dios es tan especial, que empieza a revelar, y usted empieza a poder trabajar? Bien, en el corazón de la consejería cristiana está la influencia más grande que tenemos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es impresionante, hermano. Yo muchas veces estoy viendo al paciente, yo estoy orando, Señor, yo no le encuentro a esto, Señor, ¿qué le digo? ¿Qué hago? Y empiezo a abrir la Escritura y me va dando, por eso es importante conocer la Escritura, porque la Escritura nos da precedentes, antecedentes de cosas que Dios ha hecho. Por ejemplo, estaba explicando ahorita, por ejemplo, respecto a la fe. La Biblia dice en Hebreos 13:6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ajá, y al paralítico, ¿cómo lo sanó? Al ver la fe de los otros, al ver la fe de los demás, de lo que lo llevaba. A veces, hermanos, nosotros como consejeros se nos viene la fe abajo. Pero de repente tú escuchas que el aconsejado dice, yo creo que Dios me va a sacar de esto. No sé qué, así como, no, hermano, es que te has metido en un gran lío. Hermano, yo he tenido gente que la han procesado y le han dicho 3 años de cárcel. Y va para la vista pública y le han dado, yo no sé cómo estás afuera, si el juez, el fiscal está pidiendo 30 años, porque a ti te han dejado que andes en la calle. Sí, me dijo, porque me han dicho que dio una fianza, no sé cuánto, me ha dejado salir. Y hermano, si uno ve, este caso es complicadísimo, y viene el Espíritu de Dios y trabaja, y este hombre sale, no sé qué bárbaro, Señor, qué milagroso que te echas. Por supuesto, hay que dejar que sea el Espíritu Santo que trabaje. ¿Cuáles son las metas únicas que podemos conciliar con la ciencia y lo nuestro? Bien, al igual que los colegas seculares, el cristiano trata de ayudar a que sus pacientes cambien ciertos comportamientos, actos del corazón, valores, percepciones equivocadas. Intentamos, al igual que ellos, ayudarles enseñándoles nuevas alternativas de solución, que reconozcan sus emociones, las puedan expresar, guiarlos en cuanto a tomar decisiones, enseñarles técnicas para resolver sus problemas y aumentar la competencia como individuo. A veces, en algunas cosas, por supuesto, vamos a coincidir, pero siempre debemos de saber que la consejería cristiana es un campo totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con una ciencia diferente. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo, espíritu y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Que la consejería cristiana debe trabajar en las 3 áreas. En la parte física, a veces hay una convulsión física hacia las adicciones.
en la parte emocional, que es un trabajo de la psicología, y en la parte espiritual, que muchas veces al corregir lo espiritual se corrige el resto, porque la persona debe de entender que muchas veces un problema de emociones es un problema de pecado. ¿Qué ofrecer como consejeros cristianos? Tratamos de estimular el crecimiento espiritual. Cuando tú creces espiritualmente, no solamente como consejero, sino también el aconsejado, hay esperanza en Dios. Hay oportunidades de cambio. La Biblia nos dice, por ejemplo, dice que su palabra es como dulce al paladar. Cuando tú estás escuchando la palabra de Dios, te va ministrando y llegas al convencimiento que hay que cambiar. No es lo mismo decirle a alguien, mira, si sigues así, vas a terminar muerto, a que le digas, mira hermano, Dios es tan bueno que puede hacer que las cosas cambien. La Biblia dice que Dios muda el corazón. ¿Qué es el corazón? Pensamientos y sentimientos. A Saúl se le cambió, le mudó el corazón. El rey Saúl. ¿Sí? Dios le mudó el corazón. Dios puede hacer que la persona se cambie. Y de repente dices, ¿y cómo hizo este hombre? Dios le muda el corazón. Ojalá que todos lo hiciéramos de esa misma manera, que dejáramos que Dios hiciera todo. Por supuesto, no en todos los casos sucede así. Tratamos de estimular al crecimiento espiritual. Que conozcan lo que es el pecado. Muchas veces nosotros queremos llevarnos de que no, mire, hay pecado. Hay pecado. Pastor, pero es que mire, usted sabe que una canita al aire es pecado. Te vas a meter en problemas con Dios. Por eso tenemos que saber qué ofrecemos como consejeros cristianos, que conozcan lo que es el pecado. Predicarles el mensaje de salvación y que se entreguen a Cristo. Creo que no hay otra cosa más poderosa que un consejero cristiano lleve a los pies de Cristo a otra persona. ¿Por qué? Porque es la otra cara del discipulado. ¿Qué estoy haciendo yo con ustedes ahora? Les estoy enseñando algunas técnicas de consejería, pero primero estamos trabajando con el aconsejado, en este caso con el consejero, perdón. Estamos trabajando contigo, amado hermano, porque tú necesitas estar con una motivación correcta para seguir al Señor. ¿Qué más? Los estimulamos a la confesión de pecados y a la experiencia del poder del perdón divino. Esto es algo maravilloso. Y por supuesto, imagínate que tú lo haces ahora mismo. Buscas el perdón de Dios. Tú vas a estar fluyendo en la consejería de manera impresionante. Algo más. Obtengan el carácter de Cristo a través de sus actitudes, valores y principios de vida. El carácter de Cristo tiene que ver con la madurez. Por eso dice la Biblia que llevarlos a la madurez, a la estatura de Cristo. Estimularlos a que vivan de acuerdo con las escrituras, en vez de vivir de acuerdo con el criterio relativo humano. Aquí es importante entender. La ciencia en lo secular trata de que la persona corrija su problema emocional. La Biblia no nos lleva a eso, nos lleva a vivir de acuerdo a un criterio diferente, de acuerdo a las escrituras. Probablemente la ciencia diga, no, pero mira, la mayoría ocupa esta técnica. Sí, pero la mayoría no tiene la razón. Yo tengo que consultar qué dice la palabra de Dios para saber si las mayorías están en lo correcto. No siempre la mayoría tiene la razón. Puede decirlo todo el mundo, pero si Dios lo dice diferente, son cosas diferentes. Veamos esto que puse aquí con letras, en este caso negritas. Dice, es importante saber que no podemos imponer nuestras creencias a nuestros pacientes. Eso es parte del respeto que le debemos como personas y darle la libertad de escoger y tomar decisiones. Nunca forces a una persona a que tenga que hacerse cristiano evangélico, que tiene que hacer. No, hermano amado. Todo a la fuerza, alguien dijo que ni los zapatos entran, ¿verdad? Hay que empezar a ocupar el método inductivo en todo. Dejemos que el Espíritu de Dios trabaje. No forces algo. Ahí me llegan gente que me dice, pastor, ahorita precisamente acabo de recibir en este momento una llamada, pastor, quiero que atienda a mi hijo que tiene problemas de homosexualidad. Hermana, y él que dice, no, pues si él no quiere, hermana, no puedo hacer. Es que él dice que no quiere nada con los evangélicos. Entonces, hermana, yo no puedo hacer nada. Si hay alguien que no quiera a nadie con Dios, yo no puedo obligarlo. No debemos obligarlo a nadie, ¿sí? Deje que Dios trabaje. Yo ya le hablé de esta persona que entendí que era homosexual, hermanos, una persona que marchaba, que si yo le digo el nombre, usted diría, pastor, ¿sí? Y cambió, espero que sí. No sé, lo tuve 3, 4 meses, más tiempo, quizás como 6 meses. Hermanos, tenemos que dejar que sea el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. No debemos obligar a nadie. Dejemos que si alguien va a recibir a Cristo, no le tuerza el brazo. Déjenlo que lo haga Dios.
deje que sea Dios el que lo haga. Nosotros hagamos lo que nos corresponde. Pablo dijo, uno siembra, el otro riega, y el crecimiento lo da Dios. Cuarto, métodos de consejería bíblicos. Todas las técnicas de consejería tratan de estimular al paciente para, número uno, para ver si es posible la ayuda. No ofrezca consejería, sino ofrezca ayuda. La persona tiene que sentirse ayudada más que, mire, me va a aconsejar, me va a decir qué debo hacer. No, hermano. Que la persona se sienta ayudada. Corregir creencias erróneas acerca de su vida, es decir, la autoestima que pudo ser afectada. A veces nos toca a veces decir a la persona, pero mira, tú te sientes mujer, pero ¿qué órganos tienes? No, eso eres. Sí, eso eres. O sea, tú puedes pensar lo que eres. Yo entro al garaje en mi casa todos los días porque ahí debo de pasar y no me siento caro. ¿Okay? No soy caro. No. O sea, debemos de tener clara nuestra autoestima. Tenemos que saber que Dios nos dio una identidad, que Dios nos dio un posicionamiento, que somos hijos de Dios, que no es lo que la gente dice que soy. Y ya veremos cuando hablemos un poquito sobre la identidad de género, nos vamos a dar cuenta cómo la autoestima juega un papel importante. Es un detonante muy fuerte para que la gente busque ser incluyente en esos grupos. Algo más, ayudarle a vivir, a integrarse a la sociedad. Hay que demostrarle sinceramente que es importante para otros y para nosotros mismos. Las personas hay que valorarlas. Siempre vamos a tratar de atenderles poniendo atención. No estás haciendo otra cosa. El consejero que está jugando con el celular o contestando mientras está hablando, eso no da muy buena impresión y la persona no se siente valorada. Por otro lado, los consejeros cristianos no usaríamos técnicas que sean contradictorias con la palabra de Dios. Veamos un ejemplo. No se le aconsejaría a una persona con problemas maritales a que le dé celos a su esposo para llamar la atención metiéndole una relación adulta. Mira, un clavo saca otro clavo. Si él te falló, dale picones. Yo he escuchado a una persona que ha aconsejado, dale picones, picones. ¿Qué es eso? Sí. Decirle que te habló fulano, fulanito. Como recuerdo un caso que tuve, ¿verdad? Hay una persona que empezó en el chat, alguien que le dijo, mira, si te sientes sola y te sientes que no te valoran, puedes hablar a este número, ahí tienes amigos. Y cabal, y una persona que yo, hermanos, yo me quedé asustado. Digo, hermano, ¿y por qué hiciste eso? Que fíjate que tuve un amigo que me aconsejó, que te aconsejó, que contestar ese chat y que mi esposo se diera cuenta para que viera que todavía las puedo yo y que hay gente que se preocupaba y que yo le interesaba. Pero hermana amada, si tú eres casada, tienes tus hijos, pues sí, pero, y mira que funcionó porque el hombre ahí está y venía buscando y enojado. Pero hermana, has agravado tu problema. Ahora él cree que tú te has metido en una relación de intimidad. Sí, pero no es mentira, pues sí, pero así para que le duela, así como me duele a mí. Amados, un consejero cristiano no va a recomendar una manera de esas para poder llamar la atención del esposo. No le diríamos a una mujer que no se someta a su esposo. Por supuesto, debe de someterse a su esposo en el Señor. Vamos a encontrar casos de personas, de pastor, mi esposo cada vez que yo llego a la casa me manda a comprarle cerveza, a comprarle marihuana. Pastor, y yo eso no me siento bien. Pero mira, eso no puedes someterte a tu esposo a eso. ¿Por qué? Porque primero debes someterte a Dios y después a tu esposo. Por eso dice que se sometan en el Señor. Si tu esposo te está mandando a eso, no vas a hacerlo. Es como que te mande a acostar con alguien, solo porque, para ver, no, eso no está correcto. No podemos nosotros aconsejar eso. Tampoco le recomendaríamos a un paciente que desarrolle antivalores bíblicos. Es decir, mira, no te preocupes. Si tú tienes una mujer, pero te sale otra, pues ni modo. Va a decir que no eres hombre. Cuidadito. O una mujer. Cuidado, eso no está bien. No es correcto. O que, mira, ve pornografía, pues en fin, son esposos. Nunca hay que poner antivalores bíblicos en la consejería como para que sea una alternativa para eso. Usamos la oración en la consejería. Eso es algo que debe de ser muy necesario porque todo lo que leemos y aconsejamos debe ser conforme a la palabra. Esto nos da la respuesta para que la persona pueda crecer espiritualmente y pueda aferrarse y también confrontar con verdades bíblicas. En otras palabras, confrontar con verdades bíblicas es hablar con amor, pero hablar directamente. Mira, lo que tú tienes
es pecado. Y pecado es pecado. No hay pecadito, no hay pecadote, es pecado. Hay que confrontarlo con verdades bíblicas, pero por supuesto con respeto. ¿Qué características únicas debe tener el consejero? Bueno, en cada situación de consejería, el consejero debe hacerse algunas preguntas. Y eso creo que es bueno, hermano amado, que te la hagas ahora y con esto va a concluir. ¿Cuál es la causa del problema de la persona de lo que te está explicando? Porque si tú atacas el problema y no atacas la causa, básicamente estás atacando síntomas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a regresar el problema nuevamente. Vas a retornar. Es como cuando tienes un dolor de muela y la muela está picada y tú ocupas pastillas para el dolor, antiinflamatorios, antibióticos. Estás atacando un síntoma. Hay que atacar la causa. Tienes que pensar a la hora que está hablando la persona, o al final hacer un análisis, cuál es la causa del problema. Porque si atacas la causa, vas a dejar que el problema nunca más exista. Pero si atacas el problema, va a regresar nuevamente. Se te va a volver un pecado cíclico. ¿Puedo intervenir y tratar de ayudar? O sea, hay cosas en las que no puedes, no debes meterte, ¿sí? Y generalmente yo soy de las personas que siempre pienso, esto es demasiado para mí, no puedo. Por ejemplo, una persona adicta a la pornografía y es mujer, pastor, yo tengo este problema y sueño, ya no ni siga. ¿Qué hago? Me doy cuenta que no puedo ayudar. Hermana, creo que te va a trasladar como tu consejero. No está en mi alcance manejar esto. Pero mire, pastor, no solo quería decirle, ahí nomás, ya no sigue más. Porque eso me ayuda a responder la siguiente interrogante. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Es decir, hermana, déjame recomendarte a fulano, déjame recomendarte a sultana, déjame recomendarte. A veces yo recomiendo que vayan a eventos, por ejemplo, Peniel es sanidad del alma poderosísimo. ¿Qué puedo hacer para ayudar? A veces yo no tengo la solución. O el número 4, que es, ¿podrá ser que hay alguien mejor calificado que yo para ayudarle? Yo tengo que saber que alguien puede estar más calificado. Mi esposa, para mí, es mi mejor aliada en muchas circunstancias. Ella misma, mira, tengo una persona, varón, haz esto, yo no puedo, te lo mando, me lo mando. O yo, mira, aquí es una jovencita, es una vez, eso, pero que conmigo no va. Manéjalo, ¿sí? De hecho, tenemos un equipo, por ejemplo, en el diplomado de identidad de género, para tratar los puntos de homosexualidad o de lesbianismo. Y generalmente hemos pactado todo lo que son mujeres, lo manejan estas 3 personas o 4, y yo manejo al sector masculino. ¿Para qué? Para ser más eficiente, para saber que yo no estoy calificado para hacer mujeres y se lo dejo mejor ahí. Y lo manejamos bien. El consejero debe de entender los problemas, cómo comienzan y cómo pueden ser resueltos. Tenemos que ver cuáles son los detonantes, cuáles son causas, analizar un poquito más al entorno para estar seguro de cómo vamos a aconsejar. Y luego debemos tener un conocimiento extenso de las escrituras, de lo que la palabra dice acerca de estos problemas y tener algunas técnicas de consejería para ayudar a tales personas. Amado, si tú no conoces la Biblia, me late, me da la impresión de que no vas a poder salir adelante. Pero mi recomendación, ¿qué es? Es la palabra de Dios, es la escritura. Pon una perspectiva correcta, por ejemplo, ¿qué puedo aprender de, por ejemplo, Job y de, en este caso, por ejemplo, de Raquel? ¿Qué puedo aprender de su madre, de Jacob y de su padre Isaac, o sea, Rebeca e Isaac? Ahí tenían un problema de que había como competencia en los hijos. Entonces usted puede aprender, hay ejemplos en la palabra de Dios. Y quiero resumir, lo importante es mostrarse como un ser humano real, que ofrece una relación genuina, mostrando el carácter de Cristo, dejando que Él nos guíe. No es tanto las técnicas que usa, sino lo que es. No tiene mucho valor ver lo que hace, sino la intención de cómo y por qué lo hace. La persona tiene que ver no tus habilidades para aconsejar, sino tiene que ver tu interés para esta persona, de cómo tú quieres ayudarle y por supuesto que sí se puede hacer en Cristo. Bien, amados, hemos concluido esta quinta reunión, quinta sesión, como para que tú tengas ya ahora un panorama un poquito más. Vamos a entrar ya muy próximamente y a las siguientes clases en casos específicos. Vamos a tratar casos como el adulterio, vamos a tratar casos como el suicidio, vamos a tratar casos como homosexualidad, masturbación, casos específicos de lo que se refiere a consejería y por supuesto esto nos va a permitir que al final tú al menos tengas herramientas para poder hacer lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Bien, hermanos, que Dios me les bendiga y estamos listos para la próxima.
Hasta pronto. Dios me les guarde.